Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con nuestra meditación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar y que sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hay dos clases de evangelio. Hay dos clases de esas buenas nuevas que podríamos decir. Es un evangelio teórico y un evangelio práctico. Y esto es lo que nosotros debiéramos de meditar, hermanos y hermanas. Muchas veces presumimos de ser parte de un pueblo, pero nos puede estar pasando como le pasó al Israel de antaño. Mucha teoría, pero poca práctica. Y ese es el gran problema de esta última generación, tal como la llamamos en el mensaje a la Odisea. El apóstol Saúl Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 1, versos 23 y 24, nos dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Yeshua crucificado, otras versiones dicen ejecutado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Yeshua, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Si analizamos estos pasajes, podemos llegar a entender, hermano, el desprecio hacia ese evangelio práctico, el desprecio hacia el plan de la salvación. Saúl predicaba a Yeshua crucificado, al Mesías ejecutado, y para los judíos ciertamente era tropezadero, porque ellos no esperaban a un Mesías como vino. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, a un David, para poder destronar y destruir al imperio romano. Y cuando vieron la humildad y la mansedumbre del Hijo de Elohim, no lo quisieron aceptar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hallamos en Juan capítulo 1, verso 11. Y Pablo dice, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Pocos quieren aceptar el plan de la salvación. Pocos quieren aceptar las buenas nuevas para salir del engaño del enemigo y poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia para ser parte del Israel espiritual moderno de hoy día. Pero como nos dice en el verso 24 de esta primera carta de Saúl Pablo a los hermanos de Corinto, mas para los llamados, para ti y para mí, hermano y hermana, para nosotros que hemos sido llamados, todo el mundo ha sido llamado, pero no todo el mundo va a aceptar el llamado. Así judíos como griegos, Yeshua, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. No sé si entendemos la definición de esto, hermano y hermana, porque el plan de la salvación siempre ha sido despreciado por la gran mayoría de personas. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, para aquellos que sentimos el deseo de poder ser obedientes, tanto judíos como gentiles, Yeshua, poder de Elohim y sabiduría de Elohim.
Hoy, hermano y hermana, el mensaje de Saúl Pablo puede ser un poquitín más diferente, pero más abarcante. Saúl presentaba a un Mesías crucificado, a un Mesías ejecutado, a un Mesías que había muerto siendo totalmente inocente por causa de nuestros pecados. Hoy, la gran mayoría, los católicos, guardan la cruz, conmemoran la cruz, recuerdan la cruz, tienen imágenes de cruces, de crucifijos. Los cristianos creen también en la cruz. Los mesiánicos aceptan que Yeshua murió por culpa de nuestros pecados. Pero la pregunta que debiéramos formularnos cada uno de nosotros, hermano y hermana, para no ver la paja del vecino, sino ver nuestra propia viga, es: ¿qué experiencia tenemos? ¿Qué evangelio es el que vivimos? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Estamos viviendo un evangelio teórico? ¿O por lo contrario, estamos viviendo un evangelio práctico? ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Cuando uno estudia una carrera en medicina o enfermería, por lo general antes de recibirse, les hacen hacer prácticas después de haber recibido el conocimiento teórico de esa profesión. Si no hay un tiempo de práctica y la práctica no está de acorde a lo que han aprendido, posiblemente no se reciban hasta que mejoren la práctica de esa profesión. A nosotros nos puede pasar lo mismo, hermano y hermana. Vivir un evangelio teórico cuando en realidad, en este tiempo del fin, en esta última generación que vivimos, debiéramos de estar viviendo un evangelio práctico. Es decir, un escrito está. Cuando entendemos esta diferencia, en que no es lo mismo un evangelio teórico que el práctico, podemos llegar a comprender, hermano y hermana, posiblemente en nuestra condición lamentable de la Odisea. Presumir que somos cuando en realidad no somos. Pretender ser ricos mientras nos olvidamos de la otra parte que dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto es lo que debiéramos de meditar, hermano y hermana. Esto es lo que realmente debiéramos de meditar. En una conversación nocturna que el maestro de Galilea tuvo con un principal de los fariseos, con un dirigente importante israelita, con Nicodemo, hallamos dos pasajes que van a ayudarnos a entender el propósito del tema de hoy. Lo hallamos en esas buenas nuevas de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Juan capítulo 3, versos 14 y 15 nos dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo habla de cruz, guardan la cruz, crucifijos, cruces en la iglesia, pero realmente hemos contemplado a aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra.
lo hemos contemplado, hermano y hermana, para que al creer en Él podamos obtener la vida eterna. Juan nos sigue recordando, y vuelvo a recordar lo que hemos leído anteriormente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tan solamente tenemos que creer que Él murió y punto. Debemos creer que Él murió, pero al mismo tiempo que Él murió, Él desea que le contemplemos. Desea que meditemos en Él. Desea que comprendamos por qué causa tuvo que dar su vida siendo totalmente inocente. Y debemos recordar que no la dio solamente por el pueblo de Israel de antaño. No, lo dio precisamente para cada uno de nosotros. Mis pecados fueron también la culpa de que Él fuera levantado entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que no debemos olvidar, hermano y hermana, para que al contemplarle podamos sentir realmente ese amor hacia Él. Y entonces Él nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La prueba de nuestro amor es esa, un evangelio práctico, no un evangelio teórico. De nada sirve llevar una cruz, de nada sirve tener una cruz en la iglesia, de nada sirve creer en ello, si no permito que mi vieja naturaleza sea transformada y me haga una nueva criatura. Por eso, el Rey del universo, la majestad del cielo, le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos contemplarle, hermano y hermana. Debemos contemplarle levantado por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados, para que entonces, agradecidos desde lo más profundo de nuestro ser, sintamos esa gratitud convertida en amor y podamos amarle, guardando todos sus mandamientos para la honra y la gloria de su nombre. En esas mismas buenas nuevas de Juan, en el capítulo 8, verso 28, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. La verdad que tenía que aceptar el pueblo de Israel eran las palabras que fueron dichas a Nicodemo y que posteriormente recordadas a líderes del pueblo de Israel, en que el verdadero Mesías tenía que ser levantado. Tenía que morir para redimirnos de la sentencia de muerte. Tenía que morir siendo totalmente inocente para reconciliarnos ante el Padre. Y cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Entendemos, hermano y hermana? Saúl Pablo nos dice que en Romanos capítulo 15 y en 1 Corintios capítulo 10, que toda la Escritura ha sido dejada para nuestra enseñanza, para que viendo lo que a ellos les pasó, no cometamos también nosotros los mismos errores. Pero lo miramos como una cosa pasada, cuando debemos valorarlo y ubicar todo lo que pasó, viendo si realmente me afecta a mí o no me afecta a mí, para que entonces las promesas que están todas condicionadas
sean una realidad en nuestras vidas. Todas las promesas están condicionadas a la respuesta nuestra, a la respuesta del pecador. Haz esto y vivirás. Escoja la vida y el bien o el mal y la muerte. Todo está condicionado y depende de nosotros. En la misma Buenas Nuevas de Juan, en el capítulo 12, verso 32, el mismo Hijo del Hombre recuerda al pueblo de Israel que él tenía que ser levantado. Nos dice así en Juan capítulo 12, verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mi querido hermano y hermana, debemos meditar profundamente en esto. Levantado, crucificado, levantado, ejecutado, es lo mismo, pero debemos ampliar un poco más el concepto de lo mismo. Ejecutado murió, cumplió con su misión de redimirnos de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros. Pero él dice, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, no tan solamente debemos aceptar su muerte, sino que debemos contemplar su vida y su muerte. Debemos contemplar, debemos meditar, debemos pensar en ese amor tan incomprendido que el Hijo del Hombre, siendo totalmente inocente, dio su vida por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados, para que ahora contemplarle, viéndolo levantado entre el cielo y la tierra, siendo reconciliados con el Padre por causa de ese sacrificio, podamos ser perdonados. Y con el perdón, la reconciliación ante el Padre al haber abandonado nuestros pecados. El perdón significa abandono del pecado. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 28, verso 13, nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, se aparta de ellos, alcanzará misericordia, es decir, obtendrá el perdón. Y en esa condición, hermano y hermana, es cuando yo debo permitir que al contemplar al Hijo del Hombre, levantado entre el cielo y la tierra, surja de mi interior ese deseo de contemplarle, ese deseo de amarle, ese deseo de ser obediente, al permitir que su ruah, su espíritu, su aliento, entre a formar parte de nuestra vida y transforme nuestra vieja naturaleza carnal, heredada y cultivada. Debemos contemplarle, hermano y hermana. Debemos vivir un evangelio práctico. De nada sirve un evangelio teórico, porque nos puede estar sucediendo lo mismo que le pasó al Israel de antaño. Conocían mucho de escritura, pero no vivían de un escrito está. Hasta el punto que él, cuando vino, lo despreciaron. Y en este mundo de tinieblas, en esta sociedad que tanto nos quiere envolver, como una telaraña que nos envuelve, ¿cómo salir de este mundo de pecado? ¿Cómo salir de los atractivos de este mundo? ¿Cómo salir de las garras del enemigo? ¿Cómo salir de la esclavitud del pecado? ¿Cómo ser realmente libres en todos los sentidos, hermano y hermana? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo recuerdan?
cómo salir de toda esa esclavitud para ser libres. ¿Cómo conocer la verdad? En primer lugar, estudiando la Sagrada Escritura. Y en segundo lugar, permitir que esa misma Escritura vaya transformando nuestra vieja naturaleza. Y al comprender todo lo que el Hijo del Hombre, juntamente con el Padre, tuvieron que hacer para redimirnos de la sentencia de muerte que había por la rebelión ocurrida en el Edén, con el pecado, la transgresión a la ley de Adán y Eva, podamos ser reconciliados, podamos ser perdonados. La única solución es contemplar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Hay en la historia bíblica 4 personajes que al contemplarle fueron transformados. 4 personajes que yo recuerde que al contemplarle fueron transformados. Eso indica que si le contemplamos, también podemos ser transformados. Eso indica que si en lugar de estar perdiendo tanto tiempo en cosas banales, no sé cuáles puedan ser, hay muchos que son esclavos del televisor. Nosotros en casa afortunadamente no tenemos televisor. Yo hace 20 años que no tengo televisión, no me entero de las noticias, vivo feliz, vivo tranquilo, vivo el día a día. Mi mente está deseando contemplar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, para que por su gracia poder estar entre los redimidos y poder salir de la ciudad para poder ir a vivir al campo lo más pronto posible, porque es en el único lugar donde podemos alcanzar a obtener el carácter del Hijo. En la ciudad jamás, en el campo hay mucha posibilidad de que podamos reflejar el carácter del Hijo. 4 personajes bíblicos que al contemplarle fueron transformados. Veamos primero el malhechor. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versos 41 y 42. Me centro en lo importante. Posiblemente usted conozca también esta historia. El Hijo del Hombre fue levantado entre el cielo y la tierra en medio de 2 malhechores, en medio de 2 que también habían sido sentenciados a muerte. Uno siguió siendo lo que era. El otro fue sensible y vio que en aquel que estaba siendo levantado entre el cielo y la tierra, viendo su porte divino, no quejándose para nada de los sufrimientos que estaba sufriendo, vio en él algo diferente a todos los demás, y su corazón sintió el gozo, y sintió y dijo las palabras que vamos a leer a continuación, que repito, están en Lucas capítulo 23, versos 41 y 42. Nosotros, a la verdad, le está diciendo el malhechor arrepentido al otro malhechor no arrepentido. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, haciendo referencia a Yeshua, mas este ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
mi querido hermano y hermana que me escuchas. Las palabras que pronunció este malhechor arrepentido era un malhechor que había visto en aquel que estaba siendo levantado entre el cielo y la tierra al Redentor del mundo. Él lo vio. El otro malhechor también lo vio, pero no le contempló como tenía que contemplarle. Este malhechor arrepentido le contempló viendo lo que era el Redentor del mundo, el único que podía perdonar sus pecados, el único que podía reconciliarlo ante el Padre, el único que podría redimirlo cuando él volviera a la tierra a llevarse al pueblo para poder vivir junto a él por toda la eternidad. Y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La primera experiencia la tenemos en este malhechor arrepentido que vio y contempló. Estamos viendo y contemplando aquel que dio su vida también por nosotros, y podamos contemplarle como lo vio este malhechor arrepentido, para poder ser perdonados y poder decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Veamos la segunda experiencia de las 4 que vamos a meditar hoy. La hallamos con referencia a José de Arimatea. Está la experiencia en Mateo capítulo 27, versos 57 y 58, en Marcos capítulo 15, versos 42, 43, en Lucas 23, versos 50 y 52, y en Juan capítulo 20, verso 38. Allí nos vemos, hermano y hermana, cómo este hombre, José de Arimatea, una vez muerto el Hijo del Hombre, una vez que él lo vio levantado entre el cielo y la tierra, comprendió que realmente era el enviado, el Hijo de Elohim, el Mesías prometido, el Redentor del mundo, su propio Redentor. Y esto es lo que debiéramos meditar, hermano y hermana. Él vino a redimirte a ti y a mí de la sentencia de pecado. Cuando esto lo hacemos a nivel personal, cuando meditamos que es por culpa de mi pecado que Él vino a morir por mí, por ti, yo debo sentir como sintió el malhechor arrepentido. Debo sentir deseos de ser perdonado. Debo de ser, o sentir, mejor dicho, ese deseo de acudir al trono de la gracia, al lugar santísimo del santuario celestial, donde Él sigue todavía intercediendo por el pecador arrepentido, que como el malhechor arrepentido, acudimos a su trono de la gracia en busca del perdón y en busca del poder para obtener la victoria. José de Arimatea le pasó lo mismo. No había dado señales de vida. No había dado señales de que él era un discípulo abierto del Maestro de Galilea. Pero cuando murió, cuando lo vio levantado entre el cielo y la tierra, y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, y sucedió todo lo que sucedió en el monte. En el verso 57 de Mateo 27 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua, pero no de una forma abierta. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Dos casos.
Dos personajes que cuando le vieron levantado, cambió su vida. El malhechor se arrepintió y José de Arimatea ya no tuvo ningún reparo en presentarse como un discípulo abierto de aquel que había dado su vida por él, y fue donde Pilato a pedirle el cuerpo de su Redentor para darle una sepultura honrosa. Veamos el tercer caso. Lo hallamos en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 39. Y para poder entender esto tenemos que reconocer o recordar aquellas palabras que leí antes, que Nicodemo, el tercer personaje, escuchó 3 años aproximadamente atrás en aquella conversación nocturna con el maestro de Galilea. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Nicodemo le contempló levantado entre el cielo y la tierra, ya no tuvo ningún temor, ya no tuvo miedo de que le pasara algo. Dejó toda la mundanalidad, dejó toda la arrogancia farisaica, dejó todo lo que era para convertirse abiertamente en un discípulo, en un seguidor del maestro de Galilea. Juan, el discípulo amado, en esas buenas nuevas, en el capítulo 19, verso 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, para tomar el cuerpo de Yeshua y embalsamarlo, para prepararlo para la sepultura. 3 hombres que al contemplarle fueron transformados. Y ahora veamos el cuarto. El cuarto era un gentil. El cuarto era un despreciado por el pueblo de Israel en todos los sentidos. Pero aún los gentiles, habían algunos que eran más sensibles a lo que estaba sucediendo que inclusive los mismos fariseos judíos. Es el caso del centurión, hermano y hermana. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 54. Marcos capítulo 15, verso 39. Y en Lucas capítulo 23, verso 47, está también la misma historia, la misma referencia. En Mateo capítulo 27, verso 54, nos dice lo siguiente: el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Elohim. Me hubiera gustado estar presente, hermano y hermana, y ver la actitud, la cara de aquellos arrogantes líderes farisaicos que escucharon la voz de un centurión que dijo: verdaderamente este era el hijo de Elohim. ¿Quién pronunció estas palabras? Un centurión pagano, un gentil, un despreciado del plan de la salvación según el criterio del pueblo de Israel de antaño. Un gentil tenía más percepción espiritual de lo que estaba sucediendo que la gran mayoría de los dirigentes religiosos de aquellos tiempos. ¿Estará sucediendo también lo mismo hoy con nosotros, hermano y hermana?
Estamos contemplándole, para que al contemplarle podamos ser el quinto, el sexto, el séptimo, podamos seguir siendo transformados, preparándonos para ese encuentro con Él, o seguiremos siendo esclavos de los afanes, del pecado y de este mundo. Para ir concluyendo esta reflexión, en Zacarías capítulo 12, verso 10, nos dice también lo que iba a suceder con el maestro de Galilea. Zacarías capítulo 12, verso 10. En la mitad del pasaje, en la misma mitad del pasaje dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron. Entendemos, hermano y hermana, debemos contemplarle, debemos mirarle, no contemplarle de una manera literal, debemos también contemplarle sabiendo por qué entregó su vida por ti y por mí. Juan registra también las mismas palabras, recordando las palabras escritas en Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Juan capítulo 19, verso 37. Y el mismo Redentor, el mismo Yahshua, en el Viejo Testamento, el Yahweh del Viejo Testamento, era el Yahshua en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 45, verso 22, nos dice lo siguiente. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Debemos contemplarle a Él, hermano y hermana. Debemos mirarle a Él levantado entre el cielo y la tierra, para que al contemplarle podamos ser transformados, y como el malhechor, y como José de Arimatea, y como Nicodemo, y como el centurión, podamos reconocerlo y permitir que Él more en nuestras vidas y nos haga nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Y concluyo con Isaías capítulo 66, verso 2. Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué dice? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. ¿Ante quién? Ante mi palabra. Debemos temblar ante la palabra de Yahweh. Debemos considerar la palabra, hermano y hermana, para que podamos permitir que esa misma palabra, esas mismas buenas nuevas, la vida de Yahshua morando en nosotros, nos transforme de tal manera que nos haga nuevas criaturas para poder ser transformados. Y como el malhechor, como José de Arimatea, como Nicodemo, como el centurión, podamos prepararnos para ese encuentro con Él, es mi deseo y oración. Una vez más, Padre Celestial, gracias porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento, fluidez de palabra, para poder desarrollar este tema que tú me inspiraste anoche, dejando todo en tus manos, para que tú sigas sensibilizando cada uno de nuestros corazones, podamos contemplar a aquel que dio su vida por nosotros, y al contemplarle, seamos transformados conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de Yahshua,
el Mesías de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.